A un nuevo video. Y bueno, en esta ocasión quiero poder enseñarles un nuevo video tutorial donde voy a estar explicándoles cómo pueden crear una aplicación con login y registro, y bueno, también hacer el típico CRUD utilizando Astro y bueno, también Firebase, Tailwind en su versión 4, que es la más reciente, y vamos a estar utilizando también pues la Authentication y también el Firestore de Firebase, que eso todavía sigue siendo gratuito y podemos utilizarlo sin ningún problema. Es decir, que no necesitamos adjuntar nuestra tarjeta de crédito o débito para poder utilizarlo. Así que sin ningún problema podemos empezar a testear, y bueno, también utilizando todas las bondades que nos da Astro. Entonces la idea es poder crear una aplicación como esta donde nosotros vamos a poder iniciar sesión o registrarnos, pero la novedad es que vamos a estar trabajando con un diseño llamado Mobile Only, en el cual pues vamos a tener una especie de pantalla como si estuviéramos en una aplicación móvil. Si bien es cierto, ahora mismo yo sé que ustedes lo pueden ver de esta forma, pero es porque estoy trabajando desde el monitor. Sin embargo, si no son pantallas extremadamente grandes, como por ejemplo las pantallas de una laptop, puede ser también incluso hasta de una tablet o especialmente en teléfono móvil, esto va a tener un aspecto todavía mejor. Entonces nosotros, si damos a iniciar sesión, pues vamos a tener la pantalla de iniciar sesión. Como ves, esto tiene el aspecto como si se tratase de una pantalla de teléfono. Es ese el diseño tal cual Mobile Only, donde vamos a estar trabajando con eso para que nuestra aplicación se vea, digamos, un poquito más moderna y tenga un sabor diferente en comparación a lo que habitualmente se suele hacer, ¿no?, en la web. Así que con esto podemos dar ese aspecto de aplicación móvil. Ahora, lo que podemos hacer acá, o lo que vamos a estar haciendo, es tanto registrar como iniciar sesión. Entonces vamos a iniciar sesión porque yo ya tengo una cuenta, pero no se preocupen que a lo largo de este tutorial voy a estar enseñándoles cómo funcionan ambos. Esto simplemente es para la demostración inicial. Aquí vamos a empezar a loguearnos y esto nos va a ir a la página principal donde tendríamos nuestros productos. En este caso simplemente es porque estamos haciendo esta prueba, tú puedes hacerlo de lo que necesites, bien, donde vamos a tener el inicio de sesión, o mejor dicho el usuario que es el que ha iniciado sesión, lo vamos a estar detectando con Firebase. También vamos a poder tener un botón para cerrar esa sesión, es decir, para que Firebase lo detecte precisamente quién es el usuario, y además de esto pues vamos a tener todas las partes que hacen referente al CRUD. Por ejemplo, vamos a poder eliminar, si nosotros quisiésemos eliminar, aquí tenemos un icono que es literalmente un basurero y nosotros podemos decir, ¿estás seguro si quieres eliminar? Si le damos a aceptar, esto lo elimina, si no, simplemente cancelamos. También vamos a tener un botón para añadir el producto, y aquí vamos a crear el producto que vamos a necesitar y poder guardarlo. Además de esto, también vamos a tener validaciones para decir que cargue los productos, o si no hay productos en stock o no hay productos en este caso en la lista, también vamos a poder mostrar ese mensaje. E incluso pues también si nosotros necesitamos, en este caso nos equivocamos en un producto y necesitamos actualizarlo, pues simplemente podemos darle un clic y esto nos va a enviar y nos va a dar toda la información necesaria para poder actualizar ese producto. Entonces, como ven, aquí estaríamos trabajando con todo eso necesario, tanto con login, registro, utilizando autenticación y también la base de datos de Firebase para poder hacer todo lo que usualmente pues se suele trabajar dentro de las aplicaciones. En este caso con un diseño mobile only. Así que si te interesa, te invito a que te quedes durante todo este tutorial hasta el final del video, porque créeme que te va a servir, especialmente si tú quieres aprender a manejar una tecnología como Astro utilizando React, Tailwind y bueno, también un servicio como el de Firebase. Muy bien, devs. Entonces, antes de comenzar con la parte que tiene que ver con el código, es decir, empezar a codificar, primero vamos a empezar a configurar lo que necesitamos para poder utilizar Firebase. En este caso se los voy a enseñar porque quiero dejarlo completo. Yo sé que en otros videos tutoriales ya lo he explicado, pero como ahora ha cambiado un poquito Firebase y tenemos un nuevo diseño, una nueva versión, pues vamos a estar utilizando eso, ¿ok? Aquí esto sigue funcionando con contenedores. Entonces yo ya tenía un contenedor anterior que estuve probando por aquí con esta cuenta nueva. Sin embargo, vamos a crear un proyecto de Firebase nuevo, a lo que nosotros conocemos antes como los subcontenedores. Bien, en este caso vamos a quitar esto y aquí vamos a darle un nombre. Yo voy a llamarle app for YouTube. Bien, simplemente yo le voy a llamar así. Tú puedes darle el nombre que quieras al proyecto, no hay ningún problema. Eso puedes colocarle el mismo o simplemente puedes ponerle uno que para ti sea necesario. Simplemente vamos a darle a continuar. Aquí voy a deshabilitar esto porque no necesito la IA. Bien, no vamos a estar utilizándolo, y tampoco los analytics ni nada de eso porque no vamos a sacar una app en producción, así que no ocupamos tener rendimiento ni nada que tenga que ver con análisis, datos ni nada por el estilo, porque simplemente vamos a estar aprendiendo cómo utilizar estas herramientas. Ahora simplemente vamos a esperar a que aprovisione. Bien, ya terminó de hacerlo, vamos a darle continuar.
y ahora tenemos nuestro nuevo proyecto. Bien, aquí lo tenemos y obviamente esto se encuentra vacío. Entonces para ello lo que necesitamos primero es ir a configuración del proyecto. Bien, aquí en configuración del proyecto nos dice no hay apps en tu proyecto. Vamos a darle a que queremos una aplicación web. A la aplicación web vamos a darle el mismo nombre. Vamos a decirle app for YouTube tutorial. Yo le voy a poner eso. Ustedes pónganle nuevamente, como les digo, el que más les convenga a ustedes. No necesariamente necesita llevar este nombre. Ustedes le van a poner dependiendo de su aplicación y ya con eso simplemente le dan a aceptar. Entonces esto vamos a esperar un momento porque lo está preparando y ahora que lo preparó pues ya tenemos el SDK de Firebase. Nos dice que instalemos Firebase y además pues que obviamente nos está dando toda nuestra key, bien, que es nuestra configuración necesaria para que nosotros podamos acceder a este proyecto. Ahora si bien, muy importante, queridos devs, esto de aquí es algo que ustedes no deben mostrarlo ni tampoco deben publicarlo, porque esta es una información muy peligrosa y riesgosa. En este caso, como yo estoy haciendo simplemente un video tutorial, no hay ningún problema. Luego de que finalice esto, yo voy a eliminar este proyecto y bueno, nadie va a tener acceso y no van a haber cobros indebidos ni nada. Pero ustedes deben tener mucho cuidado especialmente con esto, ya que es su Firebase config y donde tienen su API key y mucha información vital sobre esto. Así que ustedes no deben permitir hacer algo como esto, es decir, no deben publicarlo. Así que lo que vamos a hacer simplemente en nuestro proyecto primero es instalar Firebase, porque eso es algo que nosotros necesitamos. Así que vamos a venir aquí a nuestro proyecto y vamos a decirle precisamente que empiece a instalar Firebase. Esto va a tomar un tiempo, así que vamos a esperar porque Firebase tiene bastantes dependencias, entonces eso va a tardar un buen momento en nuestra consola de comando y en nuestro ordenador. Obviamente que va a depender también de los requerimientos de tu hardware, pero por lo general toma tiempo. Así que una vez que termine, volvemos. Aquí nos dice que esto ya ha sido instalado Firebase y que bueno, tiene todo perfecto. Ahora volvemos nuevamente aquí y pues para este caso tenemos esto que sería nuestra, como les dije, nuestras credenciales importantes. Entonces para ello nosotros lo que vamos a hacer es que dentro de nuestro proyecto, que como ven nosotros ya Astro nos da una estructura de proyecto que normalmente suele ser el por capas que solemos utilizar normalmente en front, y aquí tenemos todo, bien. Lo que vamos a hacer es que dentro de SRC vamos a crear una carpeta que se llame lib, o al menos yo lo voy a llamar así. Nuevamente, si tú quieres puedes ponerle config, database, lo que te parezca mejor, bien. Pero yo lo voy a llamar así, yo le voy a colocar lib y dentro de lib voy a colocar un archivo que se llame firebase.js, bien, porque es un archivo de JavaScript. Y ahora lo más usual o lo más común que nosotros solemos hacer pues es simplemente tener que copiar todo esto, ponerlo aquí y ya con eso empezar a utilizarlo, que es así como lo solíamos hacer antes en los videos tutoriales o en lo que yo llegué a enseñar con Firebase, porque era una manera sencilla y bastante básica. Pero ahora vamos a hacerlo un poco diferente, bien. Dentro de la parte de la estructura de la raíz de nuestro proyecto vamos a crear un pequeño archivo que se va a llamar .env. Bien, vamos a trabajar con variables de entorno porque esa es la forma más segura de poder trabajar con esto y se los quiero enseñar de esa manera. También vamos a trabajar con un .env.example. Bien, este .env.example va a ser para que yo les pueda pasar, en este caso se los voy a dejar aquí para que en el repositorio remoto, en este caso en GitHub, porque ahí les voy a dejar todo el código fuente para que ustedes puedan simplemente copiar y pegar y empezar a reemplazarlo. ¿Pero qué es lo que van a reemplazar? Entonces, lo más práctico y lo que comúnmente se suele hacer es que en .env.example nosotros vamos a tener la estructura de lo que va a necesitar, pues en este caso, nuestras credenciales. Es decir, que aquí nosotros vamos a poder acceder a través de las variables de entorno. Esto se los voy a dejar para que ustedes simplemente lo copien y lo peguen y de esta forma pues aquí coloquen su API key, el proyecto, el dominio, el ID, el storage bucket y todo lo que le pide Firebase, ¿ok? Es para eso que se utiliza el .env.example y obviamente dentro de nuestro git ignore nosotros no lo vamos a colocar porque esto sí vamos a subirlo al repositorio remoto que en este caso es GitHub. Al menos yo lo voy a subir ahí y lo voy a compartir con ustedes. No se preocupen que todo lo que hagamos en este proyecto, todo lo que estemos realizando en este tutorial va a estar en GitHub, va a estar ahí el enlace en la descripción para que ustedes puedan venir y puedan utilizar el código sin ningún problema. Bien, entonces en el git ignore solamente vamos a tener el .env y .env.production. Bien, esas son las variables de entorno que nosotros no podemos subir. En este caso vendrían a ser pues lo que ya les mostré hace un momento, que son nuestras credenciales. Eso no podemos subirlo ni compartirlo con nadie. Entonces simplemente vamos a cerrar y el example se va a subir porque como ven es solo como una plantilla. Bien, esta misma plantilla nosotros la vamos a utilizar acá, que es nuestro .env original. Vamos a cerrar el example y aquí es donde nosotros vamos a empezar
a utilizar toda la información que nos acaba de dar o nos acaba de proveer el mismo Firebase. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto que hace a nuestro API Key. Entonces, eso mismo es lo que nosotros vamos a colocar aquí. Bien, en vez de utilizar esto que dice API Key, pues nosotros vamos a borrar esto y simplemente vamos a utilizar esa información. Bien, así tal cual es donde nosotros lo vamos a utilizar. Bien, por si acaso, por convención, vamos a dejarlo entre comillas para que no haya problema. Bien, luego vamos a borrar este de aquí también, vamos a quitarlo, bien, y vamos a utilizar el siguiente, que en este caso vendría a ser este de aquí. Entonces vamos a copiar esto también, tal cual, vamos a copiarlo, volvemos, vamos a borrar esta comilla y vamos a colocarlo así. Bien, entonces ahora sí ya tenemos todas nuestras variables de entorno, ya la hemos configurado precisamente para cada cosa y le hemos dado el valor necesario que necesita obviamente para conectarse con nuestro servicio de Firebase, que vendría a ser este. Lo demás entonces simplemente ya no lo necesitamos, vamos a ir a decirle ir a consola y ya con esto estaríamos todo completo. Perfecto, así que antes de pasar nuevamente a la codificación, ya tenemos nuestras variables de entorno, ahora lo que ocupamos es ir a la parte de compilación. Bien, entonces para esto vamos a ir a la parte que dice Authentication, que es la de autenticación, y vamos a crear esto. Bien, vamos a decirle comenzar para poder empezar a utilizar la autenticación. Y ya con esto vamos a decirle que queremos utilizar el más básico, que es correo electrónico y contraseña. Vamos a darle a habilitar, vamos a darle aquí a guardar y esto ya nos lo permitió agregar. Entonces vamos a usuarios y en este caso de usuarios, si nosotros queremos tener uno ya por defecto, podemos crearlo o podemos esperar a hacer por ejemplo el register para que ustedes vean que funciona. Así que simplemente lo voy a dejar ahí. Luego vamos a la parte de Firestore Database. Bien, en Firestore Database vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a provisionar para que esto ya se encuentre listo y cerremos la sección de Firebase, que la razón por la que estoy realizando esto es precisamente por eso, porque quiero que esté todo listo para que luego solo nos enfoquemos en la parte del código. Vamos a decirle que sí, siguiente, esto lo vamos a dejar por defecto, vamos a decirle que queremos modo de prueba porque pues no necesitamos lanzarlo a modo de producción, simplemente eso para que las reglas nos permitan por un mes el acceso a escribir y a leer los datos. Entonces con esto vamos a esperar a que se aprovisione y ya estaría. Entonces ahora sí nos los da y nos dice mira, puedes empezar a iniciar una colección y todo. Esto también vamos a dejarlo para poder hacerlo desde la parte del código y así no estemos utilizando lecturas y escrituras en vano. Bien, vamos a dejarlo así. Así que ahora ya se encuentra provisionado tanto Authentication como también el Firestore Database. Ya tenemos nuestras variables de entorno con el .env. Ahora lo que nos hace falta es nuestro archivo de firebase.js y este es el que se los voy a compartir. Vamos a tener nuestro archivo de firebase.js. Para no tardar más tiempo y no hacer más largo este video de forma innecesaria, es lo que voy a estar haciendo a lo largo de este tutorial. Si bien es cierto, antes hacía los videos y me pasaba typeando y hacía que se hagan demasiado largos, con ustedes seleccionar la parte donde se quedaron, para no tener que estar sacando más videos por separado y que obviamente no se vuelva tedioso. Por ende, hay cosas que para no sacarlo en cámara simplemente voy a estar editándolo, voy a hacerlo en cámara rápida y de esa manera a ustedes se les hace mucho más factible. Igual van a tener el código para poder utilizarlo. Así que en firebase.js lo que voy a hacer siempre, eso sí, es explicarles, no se preocupen de eso porque quizás hay algunas cosas que no les quede muy claro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es importar todo lo que ocupamos de Firebase App, el GetOut y el GetFirestore, que son los servicios que vamos a utilizar, tanto Out como también el de Firestore. Y estos son los módulos que ocupamos para inicializar Firebase. Aquí traemos nuestro Firebase Config, que eso es muy necesario para poder inicializarlo, como lo vemos por aquí. Y aquí pues estamos utilizando el API Key, el Automain, el Project ID, que son como lo que teníamos en nuestras credenciales que nos dio Firebase. Si ustedes recordarán, lo estuvimos viendo por un buen tiempo, pero solamente que en Astro, para poder acceder nosotros a nuestras variables de entorno, debemos utilizar el import.meta.env y hacer obviamente el uso del nombre que nosotros le damos a nuestra variable de entorno. En este caso, Public Firebase API Key es exactamente el mismo que tenemos aquí, Public Firebase API Key, y obviamente este sería su valor. Así que de esa forma estamos utilizando de manera correcta nuestras variables de entorno y de esta manera, pues como este archivo de firebase.js se va a subir al repositorio remoto o al que estén utilizando ustedes con su equipo, ya sea que en algún momento estén trabajando en equipo, pues de esta manera no van a estar compartiendo las variables de entorno de manera pública.
Bien, entonces simplemente sería eso la forma correcta en la que se debería de trabajar. Y aquí simplemente exportamos las instancias para poder usarlas desde los componentes de React. Aquí lo dejé documentado, bien, para que ustedes lo puedan ver. Si bien es cierto, esto lo pueden encriptar para producción y esas cosas, pero en este caso yo lo dejo porque ustedes así van a poder guiarse. Van a ver bastantes comentarios por ahí para que ustedes se puedan guiar y no se olviden. Así que simplemente exportamos como una constante el out, el db, y así utilizamos get y get firestore para poder ocuparlos en cualquier otra parte, porque en nuestros componentes de React vamos a estar utilizándolo bastante. Así que con esto acabamos esta sección, tanto de Firebase como de la configuración necesaria para que nosotros empecemos a codificar. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra aplicación. Para ello, pues ya habíamos acabado con toda esta sección, así que simplemente lo vamos a cerrar. Si se dan cuenta, ahora lo que estamos haciendo en trabajar con layout, o en este caso pues no tanto con el layout, sino precisamente con la parte de nuestro index.astro, que es la parte de pages donde nosotros vamos a tener todo el enrutamiento. Bien, para este caso nosotros vamos a utilizar una pantalla inicial, ya que como les mostré en un inicio del video, pues nosotros vamos a tener una especie de pantalla inicial. Esto simplemente por dar pues un poquito de mejor aspecto, ¿no? Porque probablemente podríamos haberlo dejado por el login de registro como página inicial, pero en este caso yo decidí hacerlo así. Obviamente tú puedes mejorarlo en caso de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esto. Para ello vamos a ir a nuestra carpeta de components, que es donde voy a estar creando este componente, y voy a llamarle home.astro. En este caso no JSX, ¿por qué? Porque Astro en este caso va a estar manejando todo de forma estática. Y en este caso no necesita tener que estar haciendo ninguna lógica, ya que la lógica la vamos a utilizar con JSX, tal cual como lo dice, ¿no? En este caso con React. Así que como nosotros no ocupamos eso, pues simplemente vamos a dejarlo así, con un punto astro con esa extensión. Y aquí lo que voy a hacer es colocar esa pantalla inicial. Entonces enseguida se las voy a mostrar en nuestra sección inicial. Como ven, esto solamente se trata de puro HTML, no estamos utilizando nada de React por aquí, simplemente es HTML puro, también utilizando Tailwind, y pues diríamos un registro de producto, esto simplemente para probar que nuestro Tailwind esté funcionando. Y bueno, aquí serían nuestros botones tanto de iniciar sesión como de registrarse. Obviamente en este caso, si ustedes ven todo lo que tengamos, que algo quiero explicarles y quizás no sepan porque están comenzando con Astro, es que en Astro todo lo que esté dentro de la página de Pages obviamente no solo debe de llamarse con la extensión .astro, sino que todo lo que esté aquí automáticamente nosotros vamos a poder enrutarlo como si fuera pues la misma navegación estática a través de href, en este caso utilizando esta notación. Bien, en este caso sería /login/register, pero muy importante, esto debe llamarse exactamente como se llama el archivo. Como ustedes verán, aquí nosotros no tenemos ni login ni register, entonces para esto necesitamos crear eso también dentro de lo que es nuestra página de Pages. Entonces vamos a crear precisamente eso. Vamos a decirle que lo que queremos es precisamente crear un archivo que se llame login.astro, ¿bien? Porque vamos a necesitar navegar ahí. Y también vamos a utilizar otro que se llame register.astro, ¿bien? Porque esas van a ser las páginas que nos van a permitir a nosotros navegar. Obviamente, algo importante es que dentro de estas páginas que estamos creando, dentro de nuestra carpeta de Pages, ¿no? Que es lo que nos permite hacer el enrutamiento, nosotros vamos a estar utilizando los componentes de JSX, como si fueran componentes children o componentes hijos, que eso ustedes ya lo deben saber perfectamente de React. Aquí funciona exactamente igual y podemos utilizarlo de esa forma. Esa es la versatilidad que nos ofrece Astro. Entonces, para ver que esto realmente esté funcionando, vamos a darle un npm rundev. Bien. Pero obviamente aquí va a haber algo que va a salirse de lleno, porque nosotros verán que tenemos esto de aquí. Tenemos el index.astro donde tenemos test. Entonces test es el que se va a seguir llamando, que era algo que nosotros habíamos hecho de prueba hace muy poco. Y vean que aquí pues prácticamente es eso lo que está pasando, lo que les dije, ¿no? Tenemos el de test, porque ese es el que se encuentra ahora en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente importar Astro, o en este caso el componente de home, para que de esa manera no funcione. Así que simplemente vamos a utilizar el import, bien, vamos a utilizar el import, vamos a ir a nuestra carpeta de components y vamos a ir a donde dice home.astro. Entonces aquí vamos a colocarle precisamente ese botón de home. Bien, vamos a colocarle el nombre de home y eso lo copiamos y lo pegamos por aquí. Ahora en este caso ya no va a ser test, no va a ser ni welcome ni nada por el estilo, sino simplemente va a ser eso. Y en este caso el de welcome podemos quitarlo, e incluso también el de test podemos quitarlo porque no lo vamos a estar utilizando. Y de esa manera no ponemos cosas innecesarias. Y ya simplemente con esto vamos a darle a guardar.
Si volvemos a nuestro menú de navegación, vemos perfectamente que esto pues ahora sí está funcionando. Pero si se dan cuenta, a pesar de que tenemos esto, pues no estamos utilizando lo que habíamos dicho, que era el mobile only, ¿cierto? Esa especie de pantalla como si se tratara de un teléfono móvil. Entonces para ello necesitamos hacer un cambio, pero este cambio no debe venir aquí, este cambio debe ir directamente a la parte de layout y es precisamente este archivo el que va a cambiar. Aquí obviamente las metaetiquetas y todo vamos a seguir utilizándolas, pero es muy importante que además de esto pues vamos a estar utilizando una especie de estilo que lo englobe o lo haga todo de forma global y así no tengamos que repetir esos estilos en cada una de nuestras páginas que estemos haciendo posteriormente. Sí, tendríamos, y este sería el componente de layout cambiándolo de forma correcta. Ahora aquí vamos a hacer una especie de title dinámico, que esto seguramente ustedes ya lo habrán visto en otros lugares como por ejemplo Next.js, donde nosotros podemos cambiar de forma distinta, pues en este caso, dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos, el título de la página, ¿no? Para que así sea de una manera más dinámica. Y aquí simplemente pues vamos a colocar eso entre el title y obviamente aquí tendríamos el slot que sería para simular todo, en este caso los componentes hijos, pero aquí tendríamos lo importante que es lo que les dije que serían los estilos, bien, tanto aplicándoselo al body como también al main, con estos colores y con estas clases de CSS. Bueno, en este caso utilizando Tailwind. Así que simplemente con eso pues vamos nuevamente. Y ahora vean que sí agarra y sí le da ese aspecto. Precisamente tendríamos, digamos, de registro de productos. Aquí tenemos la prueba para saber si estaba yendo bien Tailwind. Y obviamente nuestros botones que le había mostrado al inicio, ¿no? Que era para iniciar sesión y para registrarse. Ahora si nosotros le damos un tab ahí, vemos que lo muestra en blanco porque sí lo reconoció. Pero vean que nuestro archivo pues, está pues totalmente en blanco, ¿no? Si lo tenemos ahí como Astro, el login y el register. Pero obviamente pues no tenemos nada, ¿no? O sea, no tenemos nada por aquí. Vean que el login no tiene nada y el register tampoco. Pero sin embargo, sí lo está detectando de forma correcta. Así que de alguna manera, pues esto está funcionando perfectamente. Bien, así que hasta aquí esa primera sección. Luego vamos a empezar con el formulario de iniciar index, nuestro home, por así decirlo, ¿no? Donde vamos a iniciar pues la aplicación, donde usualmente pues a veces hay este tipo de diseño, ¿no? Donde podemos dar las diferentes opciones de iniciar sesión, de registrar, sin mostrar quizás alguna otra información. En este caso yo lo voy a dejar de esta forma, así bastante sencillo, pero ya ustedes lo pueden cambiar dependiendo de lo que estén haciendo y la aplicación. Aquí lo pueden centrar, pueden colocarle quizás una imagen, la imagen con estos botones, cambiarle un poquito la UI y utilizar todo lo que es necesario. Bien, eso se lo voy a dejar para ustedes porque, bueno, cada uno de ustedes estoy seguro que tienen una idea para su proyecto, pero simplemente estamos probando pues esta idea de mobile only. Así que ahora lo que toca es tener que hacer la parte de iniciar sesión. Para esto nosotros habíamos creado un login.astro, que como recordarán les dije que todo lo que esté dentro de Pages va a tener ese enrutamiento automático y podemos llamarlo de una manera tan fácil como simplemente decir href e ir al nombre de nuestro componente, ¿bien? Pero de .astro. Y eso nos ayuda bastante. Sin embargo, aquí pues no tenemos nada. Y en este caso, si queremos ocupar la lógica de React a la que nosotros estamos acostumbrados, necesitamos utilizar este componente aquí. Entonces para ello vamos a ir a la parte de Components, bien, porque en componentes es donde vamos a trabajar con precisamente todo eso. Obviamente como esta aplicación no va a ser increíblemente grande ni tampoco va a escalar, trabajar con lo que tenemos aquí es más que suficiente. Sin embargo, si ustedes en algún momento van a trabajar en un proyecto que va a crecer o más, probablemente necesiten más carpetas que la de Components o necesiten subdividir dentro de Components más cosas, ya sea de tales partes o páginas de React que se mezclen con Astro y bueno, lo que ustedes necesiten, ¿ok? Así que aquí vamos a llamarle login.jsx, ¿bien? Y es aquí donde nosotros vamos a colocar precisamente nuestro componente. Aquí vamos a utilizar cosas como por ejemplo el import de toda la vida y vamos a decirle que vamos a importar React, pero de React vamos a utilizar el useState. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando el estado de React y como ven aquí podemos trabajar con ellos sin ningún problema. Luego vamos a utilizar también otro import, que este import vamos a utilizarlo pero de Firebase, bien, / y vamos a buscar out, bien. Y de acá vamos a hacer una destructuración de sign in with email and password, que es este de aquí. ¿Ven? Para poder hacer el login y también tenemos que importar la parte de la autenticación. En este caso vamos a hacer 2.2.lib, que era donde nosotros habíamos creado la parte de nuestra configuración, bien, nuestro archivo de configuración, y de aquí vamos a traer el authentication, bien, para poder utilizarlo.
Y luego vamos a crear pues prácticamente export default function, ¿bien? Que en este caso va a ser nuestra función, que se va a llamar login, ¿bien? O podemos llamarle también incluso al login form sin ningún problema. Bien, entonces login form, y aquí tendríamos que escribir todo el código necesario. Para esto vamos a crear una constante, aquí vamos a crear el email, vamos a llamar a la variable de estado que se va a llamar setEmail, bien. Esa va a ser la función que lo modifica. Vamos a utilizar el mismísimo useState que ya trajimos de React, y obviamente esto vamos a inicializarlo en vacío por ahora. Luego también otra constante donde vamos a tener el password, que va a ser para el campo de nuestro password, y vamos a decirle set password. Bien. Bueno, vamos a escribirlo bien, set password, y acá también utilizamos el useState y ponemos igual también este en vacío para que venga de inicio. Y bueno, también vamos a tener otro que se va a llamar error. Podemos llamarle error o pueden llamarle error, como ustedes quieran. Yo le voy a llamar error, set error. Y esto simplemente para capturar algún error que hagamos dentro de nuestro try catch y obviamente podamos mostrarlo al usuario. Y este también va a estar en vacío en un inicio para que podamos modelarlo de esa forma. Y listo. Ahora simplemente tendríamos que empezar a trabajar pues prácticamente con ello, ¿no? Que en este caso sería pues la lógica. Pero como les dije que yo vuelta, y ahora sí hemos utilizado la lógica necesaria. Como les dije, se los voy a explicar rápidamente. No se preocupen que el código lo van a tener en el repositorio. Se lo voy a estar dejando ahí en la descripción. Así que aquí lo que estamos haciendo es una función handleSubmit de toda la vida. Estamos utilizando el i.previewDefault para que no se recargue la página y funcione como estamos acostumbrados en React. Y aquí vamos a setear el error. Bien, esto en caso de que necesitemos nosotros mostrarlo. Aquí hacemos un try catch, como les había comentado antes, donde vamos a utilizar la función de Firebase, sign in with email and password. Aquí le pasamos el out, el email y el password, que en este caso pues out es lo que estamos inicializando, lo que estamos trayendo de nuestro archivito de Firebase, que ya lo habíamos hecho antes, y le vamos a pasar nuestras variables de estado de email y password, que son lo que vamos a capturar por aquí de nuestro input, que como lo ven está tomando el value, pero también estamos utilizando esta función con onChange para que lo que esté typeando en ese momento el usuario pues se vaya capturando en esa variable de estado. Y simplemente eso, luego tenemos un botoncito y con eso vamos a enviar esa información a esta función. La función hace directamente el llamado de lo que va a ser la función de Firebase, bien, que para poder loguear y hacer la autenticación. Y si Firebase lo reconoce y detecta que existe un usuario y él hace todo ese trabajo, pues entonces nos va a redirigir a una pantalla llamada Products, bien, que así es como se va a llamar posteriormente nuestra pantalla inicial donde vamos a tener la lista de productos. De lo contrario, si esto no funciona, nosotros pues vamos a setear este error y vamos a decirle que el email o contraseña fueron incorrectos. Este podemos verlo en consola también, por eso estamos haciendo un console.error o un console log podría ser igual, pero eso pues va a depender de ustedes si lo quieren checar, ¿bien? Y simplemente sería eso. Y aquí tenemos una parte de la validación donde nosotros decimos, ok, si existe el error, entonces vamos a tener un párrafo donde mostremos ese error que nosotros acabamos de crear más arriba, y que ahí muestre ese error de nuestra variable de estado, para que de esa manera el usuario tenga un poco de retroalimentación. Y aquí ya simplemente sería jugar un poquito con el si no tienes cuenta, regístrate, y así, como una especie de switch. Simplemente sería eso. Y no es más, esa sería la lógica de nuestro login. Como ven, no es nada del otro mundo, no es algo bastante complicado. Esto es bastante sencillo por el app que estamos realizando. Así que con esto, pues simplemente vamos a ir a ver nuestro navegador. Entonces vamos ahora sí a donde dice iniciar sesión y esto debería mostrarse con el login. Pero si ustedes recordarán, nosotros todavía no hemos visto esa parte. Es decir, nuestro login sigue estando vacío y eso es porque nos falta a nosotros dar ese contenido. Para poder hacer eso tenemos que utilizar cosas como esta. Por ejemplo, utilizar estas comillas porque estamos trabajando aquí con una parte de Astro. En este caso, aquí estaríamos trabajando con esto. Vean. Está ahí. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un import. Vean, vamos a hacer un import donde en este import pues vamos a llamarle por ejemplo login, bien, porque es lo que nosotros vamos a tener que importar en esto para nuestro archivo JSX y vamos a decirle, mire, vamos a ir a nuestra carpeta donde están los components y vamos a traer el login.jsx, bien, eso hasta este punto lo tenemos bien, pero antes de eso también necesitamos hacer otra importación y en este caso va a ser desde ya no desde component sino desde layout y traer layout.astro. En este caso vamos a llamarle a este también layout. Bien, entonces con eso pues ya lo tendríamos ahí.
Ahora lo que nosotros necesitamos para poder hacer esto es traer el layout, bien, el layout, y obviamente cerrarlo. En este caso, como ustedes sabrán, aquí es donde nosotros tenemos que envolver lo del login. En este caso aquí nos sale un pequeño error porque nos dice está teniendo un problema por el tema de que está utilizando casi el mismo nombre. Pero en este caso, para que no haya ese problema, podemos decirle que se llame login form y ya no nos va a dar ese problema. Ahora aquí vamos a hacer esto y vamos a decirle, mira, quiero utilizar login form y acá lo voy a cerrar. Bien. Y así de esta manera pues lo tendríamos, si nosotros le damos a guardar, así de esta manera sencilla tendría que funcionar. Así que vamos por acá, vamos a darle a actualizar y ahora sí tenemos nuestro login form. Vean que ahora sí está funcionando perfectamente, tenemos todo el diseño tal cual como se los había mostrado y ya tenemos el iniciar sesión con nuestros campos. Lo que vamos a hacer es probar antes de finalizar esta sección. Bien, antes de pasar al register y vamos a probar que supuestamente tenemos una contraseña y un usuario, ¿no? Que como ustedes vieron al inicio no hemos colocado nada desde el servicio de Firebase, simplemente lo tenemos así. Pero como nosotros hicimos validación y esto ya está utilizando Firebase internamente por nuestras credenciales y también como lo hemos configurado, antes de terminar esta sección, algo que me olvidaba de tener que mencionarles es que en Astro nosotros para poder utilizar React de una forma pues correcta, necesitamos poder hidratar el componente, ya que así es como se llama de forma técnica. Entonces para esto, donde nosotros estamos trayendo nuestro archivo de JSX, que es el login form con este login, bien, de extensión de JSX, que es este de acá de React, necesitamos también añadirle algo más, bien, algo que es importante. Entonces en este caso debemos de decirle client load. Como verán, hay diferentes estados. Bien, esto va a depender mucho de cómo lo vayamos a utilizar, pero por lo general el que se suele utilizar bastante es el client load. Es decir, que cuando se llame a este componente, bien, se tenga que renderizar, lo que va a hacer Astro es tener que hidratarlo para que funcione perfectamente como pues lo que estamos acostumbrados en React, ¿ok? Y de esta manera pues funcione. Entonces ahora sí, nosotros vamos a darle a guardar. Y vamos a volver a nuestra aplicación. Vieron que hace rato se recargó y pues como que no tuvo eso que nosotros esperábamos. Así que ahora simplemente vamos a hacerlo de forma correcta. Bien. Vamos a darle ahora sí y vean que ahora sí funciona perfectamente siendo la validación de React y ya no se recarga. Dice email o contraseña incorrectos, que esa fue nosotros la validación que le habíamos dado utilizando React y también utilizando pues la lógica de JSX. Bien. Así que con esto ya está completo, está funcionando perfectamente porque como ustedes vieron nosotros no tenemos ni un solo usuario ni tampoco nadie guardado dentro del servicio de Firebase. Así que quiere decir que esto está utilizando perfectamente todo de la manera correcta. De lo que era iniciar la sesión, es decir, hacer el login. Y como vimos nuestra validación está funcionando porque no tenemos ningún usuario dentro de nuestro servicio de Firebase de Authentication. Entonces para esto ahora lo que tenemos que ir es al código y hacer exactamente lo mismo pero con register. Entonces aquí en register.jsx donde nosotros vamos a colocar toda la información y todo lo importante. En este caso vamos a hacer un import, bien, y en este import vamos a traerlo de React porque aquí también vamos a estar utilizando el use state. Bien, use state. Entonces eso también vamos a utilizar un import de Firebase. En este caso pues vamos a utilizar nuestro archivo del lib donde tenemos nosotros Firebase y de aquí vamos a traer el authentication también porque es el que necesitamos y además vamos a traer otro import que en este caso va a ser de Firebase out también, ¿bien? Para utilizar su función y vamos a hacer una destructuración de create with email and password que está por aquí y ya con eso estaríamos trayendo lo inicial. Ahora vamos a utilizar también un export default function. Bien, y en este caso vamos a llamarle register form. Bien. Y esta sería nuestra función de register form. Y ahora obviamente aquí vamos a utilizar cosas muy similares a lo que nosotros estábamos haciendo con el login. Por ejemplo, utilizar esto de aquí nos va a servir por acá también. Bien. Entonces con esto pues vamos a estar trabajando casi con lo mismo. Y también vamos a estar utilizando una lógica bastante similar a la que es. Así que misma lógica. Estamos ocupando casi lo mismo que el login porque obviamente utiliza igual, ¿no? Un correo y una contraseña. Es lo más sencillo que existe. Aquí también tenemos un handle submit. Que de hecho todo esto si podemos vamos a intentar arreglarlo con dar formato al documento. Y ahora sí pues se ve bastante bien, ¿no? Porque si no el código se veía muy feo.
Y ahora sí tenemos nuestro prevent default, también tenemos nuestro try catch. En este caso hacemos uso de esta función para crear tanto el email como el password. Le pasamos los campos y si todo esto es como lo dice acá, ¿no? Exitoso, pues lo va a enviar a nuestra pantalla de products, que es así como nosotros podemos hacer una redirección dentro de Astro con window.location.href, donde vamos a estar, capturándolo dentro de set error con un error message, es decir, con el error que nos dé el mensaje de Firebase, pues con lo que nosotros vamos a estar guardando eso. Después todos los estilos son exactamente lo mismo. Aquí vemos que tenemos tanto el email como el password también. Estamos igual seteando de la misma forma con los mismos estilos. Aquí también con el handle submit, bien, que estamos enviándolo sin ningún problema. Y pues obviamente aquí ya tendríamos nuestra validación del error como lo hicimos en el del login, solo que en este caso estamos trayendo el error que nos diga de Firebase. Y aquí lo mismo el switch, que sería simplemente jugar entre eso. Entonces como ya tenemos guardado esto, simplemente vamos a ir al navegador y pues vamos a ir a la parte de registrarse. Como ven aquí obviamente no nos sale nada porque nos hemos olvidado que debemos primero antes que nada hacer lo mismo que hicimos con login. Tenemos que hacer exactamente lo mismo pero con register. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar, en lugar de que sea login, vamos a decirle que traiga register. Bien, aquí en vez del login form, vamos a llamarle register form, para que tenga coherencia. Y vamos a guardar esto y lo vamos a cambiar por este. El client load no tiene que perderlo para nada y tampoco el layout para que así no pierdan los estilos principales que se necesitan. Entonces ya con esto, pues volvemos aquí. Y ahora sí, vemos que tenemos a register. Bien. En este caso, pues vemos que dice regístrate, ¿no? Y tenemos ya nuestros campos y todo lo necesario. Entonces para ello vamos a probar con uno. Por ejemplo, el que estábamos intentando hace un momento. angelo@gmail.com. Y acá lo que voy a hacer es dar una contraseña. Pero en este caso yo voy a darle una contraseña del 1 al 5. Digamos, simplemente porque sea normal. Y vamos a darle a registrarse. Quiero que vean que ahora con la autenticación que hicimos, pues nos dice Firebase la contraseña, bien, debería ser de al menos 6 caracteres, ¿no? Entonces aquí ya nos está dando retroalimentación al usuario. Esto obviamente ustedes lo pueden mejorar dependiendo de cómo quieran pues hacerlo y como que enfocarse un poquito más, ¿no? En esas validaciones. Ustedes pueden utilizar también algunas otras librerías que seguramente funcionan muy bien con Astro. Pero en este caso con esto sería suficiente, ¿no? Ya con lo que estamos haciendo. Porque acá ya nos está diciendo que la contraseña debe ser de al menos 6 caracteres. Entonces eso significa que no es suficiente colocarle los números del 1 al 5. Así que vamos a hacerle del 1 al 6 y con eso vamos a decirle registrarse. Y ahora ven que perfectamente nos permite poder loguearnos. Pero sin embargo nos dice 404 not found. No se preocupe porque nos está diciendo que aquí no encuentra products. Y eso es cierto. No lo encuentra por el simple hecho de que nosotros no hemos creado absolutamente nada de products. Entonces para poder hacer eso simplemente vamos a ir a Pages. Y en Pages vamos a crear un archivo que se llame products.astro. Por ahora esto no va a tener nada. Simplemente va a ser eso porque vamos a utilizar casi la misma lógica. Pero la cuestión es que ahora pues ya no nos diría que está un 404, sino que ahora simplemente pues tiene products, bien, pero solo que está en blanco porque no tenemos nada dentro de él. Simplemente se trataría de eso. Pero con esto ya tendríamos prácticamente el register y ya estaría registrando. Ahora si lo que nosotros queremos es ver que esto realmente haya funcionado y ahora tengamos el usuario, pues simplemente podemos ir a la parte de Firebase. Vean que está por aquí. Y ahora vamos a ir a la parte donde dice Authentication, bien, y dentro de usuarios vemos que perfectamente sí se creó esa sesión, o sea, sí se creó ese usuario. Vean que dice angelo@gmail.com, bien, de hecho está la fecha y también pues el UID del usuario, ¿no? Y aquí ustedes tendrían esto para poder acceder. Entonces vean que perfectamente lo que acabamos de hacer sí funcionó y eso está perfecto. Versión anterior que era la de register y ya habíamos llevado correctamente. Bien, entonces vamos a ir cerrando todas estas cosas para no tenerlas aquí abiertas en vano. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar el de layout y este también de index. Ahora lo que necesitamos y a donde habíamos estado era en products.astro, pero como les había dicho esto tenemos que trabajarlo de una manera similar a lo que venimos haciendo. Entonces aquí vamos a ir a la carpeta de components y vamos a crear un products, pero va a ser un .jsx, es decir, nuestro componente que va a llevar toda la lógica. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Primero, vamos a typear y traer lo que ocupamos, que sería lo necesario. En este caso va a ser un import. Vamos a traer igual de React. Y en este caso vamos a traer dos cosas. Vamos a traer el useEffect
Bien, y también vamos a traer el useState. Entonces, además de esto también vamos a traer un import. Este import va a ser desde el lib, bien, desde nuestra carpeta de lib, donde tenemos nuestro archivo de Firebase. Y obviamente esto vamos a traer igual una destructuración. Entonces, de esta destructuración vamos a traer dos cosas. Ya no solamente el out, sino también vamos a traer el db, que es para la database. Luego vamos a tener otro import. Bien, este import va a ser desde Firebase Firestore, Firebase Firestore. Ok, y de aquí vamos a traer una collection. Vamos a traer también el getDocs para poder traer en este caso los documentos que tendríamos guardados dentro de Firebase. Y además también vamos a traer incluso lo del Firebase Authentication, Firebase Out, y vamos a hacer una destructuración de sign out. Bien, enseguida les voy a explicar por qué, y onStatChanged. Bien, entonces sería eso. Y lo que vamos a hacer es crear export default. Vamos a hacer un export default function y vamos a llamarle a nuestro componente products. Bien, entonces tenemos la función y lo cerramos por allí. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo con esto? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta sección? Lo que necesitamos aquí es entender la lógica que va a tener nuestra pantalla de productos. En esta pantalla de productos estamos trayendo todo lo necesario porque lo estamos dejando listo, porque en Products lo que vamos a hacer son varias cosas. Una de ellas es tener una parte, como se los había mostrado al inicio, que era donde detecta cuál es el estado, o en este caso de cuál es el usuario que se ha logueado, y por esa razón se vería o haría un saludo al nombre de usuario, pero más que nada al email del usuario que estamos logueando en este momento. También necesitamos un botón para poder cerrar la sesión, y de esa forma cuando se cierra la sesión pues nos envía a la página principal. Esa sería otra parte importante. También debemos de tener en cuenta que además de eso vamos a necesitar un botón para poder añadir los productos y también la lógica necesaria para poder traer productos en caso que nosotros ya tuviésemos eso en la base de datos. Entonces con esto ya nosotros estaríamos preparando todo lo necesario para que esto pues a futuro, cuando ya empecemos con toda la parte del CRUD, pues ya esto esté listo. Bien. Entonces esa es la lógica que necesitamos: una variable de estado de products, el product con useState, también un loading e incluso un user para poder almacenar el usuario que se autenticó, que es lo que le había comentado, que es lo que nosotros hicimos cuando les presenté el video. Aquí tenemos al obtener el usuario actual, lo hacemos con el useEffect para que cuando se monte este componente, pues obviamente nosotros podamos hacer esta lógica. Esta lógica lo que va a hacer es estar escuchando a través de Firebase, de la función de Firebase, cuál es el current user, es decir, cuál es el usuario que se encuentra autenticado en este momento. Y de esa manera poder capturarlo nosotros en nuestra variable de estado de setUser. Y de esa manera así poder nosotros renderizarlo y mostrarlo. Obviamente que si en este caso él no detecta absolutamente nada, simplemente pues va a hacer una redirección a la página inicial para que se autentique y sea todo lo necesario, ¿no? En manera de poder una especie de seguridad, ¿no? Y obviamente aquí al final hacemos un return del unsubscribe, porque este simplemente es un evento, es como un listener. Lo que está haciendo pues es que cuando nosotros ya no estemos utilizando el componente, esto no haya una pérdida de, en este caso, un problema con rendimiento, porque cuando se desmonte el componente, pues esto simplemente va a dejar de llamar a ese listener, es decir, va a dejar de escuchar a Firebase y dejar de estar escuchando que tenga la autenticación pues abierta de cuál es el usuario actual, ¿no? Porque ya no nos interesa y de esa manera no estamos utilizando memoria pues, de manera innecesaria. Bien. Luego tenemos la lógica para traer los productos, que va a ser con el useEffect. Aquí esto ustedes ya lo deben conocer, lo hemos hecho varias veces en el canal, porque sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí tenemos una función de fetch products donde va a ser asíncrono. Bien, utilizamos nuestro set loading para poder hacer esa validación y acá pues vamos a traer los productos. Bien, en este caso yo le estoy llamando a la colección, le estoy llamando products. Tú lo puedes cambiar o incluso podemos cambiarlo después a español si ustedes quieren. Aquí pasamos simplemente el DB, que eso es algo que viene en nuestro archivo de Firebase. Aquí creamos un arreglo de productos y hacemos esta función del query snapshot for each, que pues prácticamente viene de esta petición, para poder nosotros hacer un push tanto del ID como del doc.data de Firebase. ¿Por qué hacemos esto? Bien, hacemos esto porque cuando nosotros tenemos en Firebase Database, en Firestore, perdón,
Si quizás alguno de ustedes aún todavía no lo ha hecho, cuando nosotros iniciamos una colección aquí, van a darse cuenta que los documentos están por separado y el ID del documento por separado. Es decir, aquí se crea el ID del documento y de este lado se crea todo el cuerpo de ese documento. Es decir, que están por separado. No están juntos el ID con el documento, porque así es como funciona Firebase. Entonces, para poder evitar ese problema, nosotros tenemos que hacer ese push y mostrarlo en uno solo, porque vamos a mostrarlo en una lista. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Por eso hacemos esta función. Entonces con esto, luego de que guardamos en este arreglo y se hace todo un arreglo de objetos, pues aquí se lo enviamos a nuestra variable de estado y esto lo captura y listo. Luego hacemos un setLoading false y con esto haríamos el fetch products dentro de useEffect. Bien, y listo, con esto sería todo. Luego, para cerrar la sesión es muy fácil, es una función muy sencilla que simplemente es una función asíncrona de sign out y con esto simplemente redirige a la pantalla principal. Y así de fácil. Luego la parte de pues, la UI simplemente sería esto. No se preocupen que como se trata de Tailwind y son muchos estilos, por eso les digo siempre, va a estar ahí abajo en la descripción el código fuente para que ustedes puedan copiarlo sin ningún problema. Porque tener que estar typeando todo esto desde cero y más me tomaría muchísimo tiempo, como les comenté. Y no es esa la intención, ¿no? La intención es que ustedes reconozcan y entiendan la lógica de cómo trabajamos y cómo se está tratando de poner ideas, ¿no? Para hacerlo de forma estructurada. Acá simplemente hacemos esta renderización del user, ¿no? Aquí tenemos un botón que en este caso sería para cerrar la sesión, como les había comentado, y aquí simplemente la parte de la sección de productos, ¿no? Donde tenemos un botón para añadir productos, que en este caso esto no funciona o no va a funcionar porque aún no tenemos una pantalla para añadir el producto. Y bueno, simplemente sería este loading, ¿no? Donde hacemos la validación. Por ejemplo, si tenemos el loading, sería cargando producto. Aquí hacemos un operador externarios y le decimos si product.length, en este caso nuestra variable de estado, no tiene, ¿no? En este caso longitud, es decir, es igual a 0, pues obviamente dice no hay productos aún. ¿Por qué? Porque ha detectado que todavía no existen productos que nos están llegando a la base de datos. Y en todo caso que si existiese, pues tenemos una lista, digamos, desordenada, donde vamos a estar mapeando estos productos y vamos a estar sacando tanto su nombre como su precio, ¿no? En este caso sería simplemente eso. Y listo. Con esto tendríamos todo aquí nuestro key con producto ID y ya con eso estaría funcionando. Así que vamos a ir a la prueba. Cerramos esto de aquí. Y aquí en vez de login form, acá en vez de login, vamos a traer nuestro product. Bien. Vamos a hacer slash y vamos a traer products. Bien. Y en vez de login form, vamos a llamarle simplemente products. Bien. Este products o podemos decirle product list, para que así no nos haga problema con eso. Bien. Y el client load, que es muy importante para que lo hidrate y de esa manera no funciona. Entonces con esto tendría que funcionar. Vamos a darle a recargar y ahora sí tendríamos pues todo esto que está funcionando. ¿Ven? Y nos dice aún no hay producto. Bien, está ahí, tenemos nuestra consideración y en este caso nos dice pues mira, sabes que no hay productos todavía. Tenemos el client load, está ahí con product list. Bien, y estamos trayendo esos products y ya está funcionando. Vean, nos dice añadir producto. En este caso, si le damos acá, nos va a decir 404 porque aún no lo tenemos. Pero aquí tendríamos lo de los productos. Aquí detecta el estado, detecta que es angelo@gmail.com. Incluso tenemos el botón para cerrar sesión y nos dice: mira, no hay productos todavía. ¿Por qué? Porque no ha detectado ninguno. Eso quiere decir que está validando correctamente. Y listo. Con eso acabaríamos esta sección. Este caso sería poder habilitar la función de añadir producto. No solamente tener que añadir la UI o la UX, sí, o sea, el formulario en sí, sino también nosotros poder complementarlo pues, con la lógica necesaria para poder guardar los productos, ya que ahora mismo no lo tenemos dentro de Firebase. Así que eso es lo que estaremos haciendo en este capítulo. Pero algo importante también que me olvidaba poder haberles comentado en la anterior sesión, porque se nos hizo un poquito más largo. Miren, algo que quería comentarles era sobre el hecho de algo muy importante sobre el tema del login. Bien, yo sé que aquí en nuestro archivo de products.js estamos guardando o estamos utilizando bastante lógica, ¿no? Si ustedes ven es todo esto de aquí y pues obviamente estamos utilizando varias cosas, tanto el estado, ¿no? Del usuario, del login con Firebase, como también pues tener que hacer la petición por GET, que sería para traer todos nuestros productos. Pero hay algo importante que quiero darles a notar. La razón de nosotros de estar haciendo toda esta lógica para obtener el usuario actual y bueno, con eso poder hacer el cerrar sesión y traer todo esto, es porque usualmente en una aplicación, digamos que vaya a ser mediana o vaya a ser un proyecto, digamos, un poco más
grande, pues probablemente tendríamos que utilizar el famoso protección de ruta, es decir, utilizar todo esto como usualmente se hace en React, que es tener por ejemplo, el use context, si lo quieren manejar con algo propio de React. Si es algo un poco más grande, pues tendría que utilizar cosas como Redux o también como Sustant, que son pues librerías y cosas que nos ayudan muchísimo para poder manejar el estado de forma global, porque ahí utilizaríamos conceptos como la protección de rutas, es decir, este enrutamiento de pages. De alguna manera tendríamos que hacer una protección y obviamente validar a través de lógica para permitir o no pues que se pueda navegar a tal página o se pueda entrar a tal componente, ¿no? Y eso pues vaya detectando el usuario, o vaya detectando el login, en este caso que sería todo esto, que lo vaya detectando para nosotros proteger esas rutas, por ejemplo. O en todo caso, si lo que nosotros queremos estar es obteniendo constantemente cuál es el usuario, para luego asignar productos solamente a ese usuario. ¿Me explico? Entonces, esa es una lógica un poquito más compleja, un poquito más complicada, y quería darme este tiempo de decirles que como lo que estamos haciendo es un ejemplo sencillo, es un ejemplo normal, no es nada del otro mundo, pues obviamente es suficiente con que nosotros lo tengamos así. O sea, no se ocupa más. Realmente para esta pequeña aplicación pues estamos utilizando funcionalidades que son muy importantes, son necesarias, son básicas, pero que realmente pues no rayan algo demasiado avanzado. ¿Me explico? Entonces simplemente eso era lo que quería comentarles y quería poder explicarles que fue algo que quizás se me pasó en la página. En este caso le vamos a llamar addProduct.astro. Bien, esa va a ser, como ya estamos acostumbrados, nuestra página por parte del enrutamiento. Pero también necesitamos un componente que precisamente haga exactamente eso. Entonces vamos a darle clic aquí y vamos a decirle add product. Bien. O incluso, bueno, ese nombre está bien y vamos a decirle JSX. Bien. Entonces con eso pues vamos a tener nuestro addProduct.jsx. Entonces aquí, ¿qué vamos a utilizar en este? Pues en este componente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un import de React y lo que vamos a hacer es traer el useState, que es lo que más utilizamos para poder manejar las variables de estado. Entonces tenemos un useState. También vamos a hacer un import. En este caso no necesitamos el authentication porque eso es algo que ya dejamos en el anterior. Entonces vamos a utilizar simplemente Firebase y hacemos la destructuración no de out, sino de db. ¿Ok? Y también vamos a hacer una importación más, que lo que vamos a estar utilizando aquí es propiamente Firebase, pero en este caso con el servicio de Firestore. Y vamos a hacer una destructuración de módulo como por ejemplo collection. También vamos a traer addTalk y el timestamp. Esto nos puede servir en caso, como usualmente a veces en la base de datos guardamos, ¿no?, la hora, la fecha, tanto de creación como de el created at o updated at, que seguramente ustedes ya conocen. Entonces, pues simplemente eso, ¿no? Luego vamos a hacer un export default function. ¿Bien? Y a este le vamos a llamar add product. ¿Bien? Add product. Así tal cual, vamos a llamarle add product. Y pues nada, vamos a cerrar la función y ya estaría. Entonces aquí vamos a utilizar bastantes variables de estado. Bien, vamos a utilizar bastantes variables de estado porque vamos a utilizar diferentes campos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el nombre, el precio, la descripción. También vamos a utilizar un stock porque eso vamos a ocupar. Y pues nada, esos serían los principales. Solamente para este ejemplo, eso así de sencillo. No creo que sea necesario algo más. Y bueno, después también un loading para poder hacer una especie de cargado, ¿no? De mostrar como que está cargando. Y bueno, un mensaje dependiendo del error que nosotros vayamos a utilizar en el catch. Entonces simplemente sería eso. Para dar una breve pantallazo, por decirlo así, por ejemplo, vamos a hacer aquí el nombre, que sería uno de los que ocupamos. Hacer un set nombre. Bueno, vamos a escribirlo bien. Utilizamos el useState y vamos a decirle que de inicio esto va a estar vacío. ¿Bien? Y así como este, pues vamos a utilizar diferente, ¿no? En este caso nos estaba marcando error, pero eso está bien. Nombre, precio, y aquí simplemente vamos a marcarle lo que es el precio. Bien, vamos a decirle set precio. Y ahí ya cambia. Luego también utilizaríamos una descripción. Entonces vamos a decirle descripción. Bien. Entonces esta descripción vamos a guardarla acá, vamos a decirle set descripción, pero en este caso hay que escribirlo bien porque esto siempre seguir con esto y ya. Entonces tenemos nombre, precio, descripción. También nos haría falta uno más, nos haría falta el stock, por ejemplo, que también podemos utilizarlo. Obviamente ustedes pueden colocar los campos que ustedes vean correspondientes, dependiendo del ejemplo que vayan a hacer luego de esto.
En este caso, pues yo le voy a poner stock así. Bien. Y luego vamos a tener otras dos variables de estado más. Pero como les digo, luego lo interesante es tener que hacer eso. Entonces, para no tener que estar perdiendo tiempo en esto, typeándolo uno por uno, como no lo typeo de forma manual como lo haría, porque uno, no quiero que se haga más largo de forma innecesaria, porque como les digo, esto es algo que ustedes van a tener. Yo se los voy a compartir el código sin problema. Y ahí ya ustedes pueden utilizar las clases de Tailwind, que en lo personal son lo que más termina tardando, porque pues obviamente como CSS nosotros vamos probando los colores, la paleta y bueno, vamos checando todo esto con calma, ¿no? Los espaciados y el margin. En lo técnico, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? En la práctica ya esto toma bastante tiempito, aunque pareciera que no, sí lo toma. Entonces ustedes sabrán que ya como desarrolladores, pues esto nos toma tiempo que pareciera que no lo fuera, ¿no? Por más que sepamos de esto de memoria. Así que pues simplemente se los voy a dejar en el código. Ahora, aquí tenemos la UI, aquí simplemente estamos renderizando si es que existe el mensaje. Como les dije, un mensaje dependiendo si es que existe algún error. Vamos a estar renderizándolo por aquí arriba del formulario para que esto lo pueda visualizar el usuario. Y bueno, aquí tendríamos simplemente los campos, ¿no? Nombre, los mismos que estamos guardando, dándole el value a cada uno que corresponde. Y aquí simplemente estamos utilizando un onChange para cada input, para así guardar en la variable de estado que corresponde con i.target.value. ¿Ok? Simplemente es eso. Y aquí estamos haciendo una especie de loading para también que el usuario tenga retroalimentación. Es decir, o bien que diga guardando o bien que diga guardar producto. Guardando significa que pues en este momento no va a permitir que este botoncito que tenemos para enviar pues se ponga como que a permitir que haga un doble guardado. ¿Me explico? Esto es para poder validar eso. Me refiero a que cuando nosotros hagamos el clic aquí a guardar un producto, no nos permita que al mismo momento podamos hacer otra vez otro envío. Porque si nosotros permitimos eso, podemos estar haciendo una duplicación, pero en este caso se va a crear un producto con campos vacíos. Puede suceder eso, así que debemos de tener mucho cuidado con ello. Para eso estamos haciendo esta especie de loading, ¿no? Donde si está en loading, o sea, loading is true, pues entonces tiene que salir el guardando y esto va a estar por defecto deshabilitado. Pero cuando el loading deja de hacerlo, entonces simplemente permite guardar el producto. Eso es lo que estamos haciendo con eso, ¿bien? Y nada más. Luego aquí sería la parte del handle submit, que es el i.preventDefault para que no se recargue la página y funcione como si se tratase un SPA. Hacemos ese loading para poder hacer el switch. Y simplemente es el guardado. El guardado aquí vamos a decir add collection db producto, así le vamos a llamar a nuestra colección que se va a crear en la base de datos, que va a ser db productos, el nombre, el precio, la descripción, el stock y el creado, que en este caso le estamos dando al timestamp.now, que fue lo que trajimos de Firebase. Bien, que les había dicho esto para simular muy parecido a lo que tenemos por defecto con las bases de datos relacionales. Aquí estamos haciendo un parse flow y un parse in de precio y stock porque lo vamos a convertir, es decir que para guardarlo no lo vamos a pasar en string, que podríamos hacerlo, pero si ustedes quieren como tener un poquito más de detalle, podemos pasarlo esto como un float y esto como un int para que sea stock. Bien, claro que no vamos a hacer cálculos en este caso, pero si ustedes quieren, pues lo pueden colocar de esta forma. Bien, yo lo coloqué así para poder dárselos y que ustedes tengan una idea más amplia. Y ya simplemente pues el reseteo de todo de las variables de estado, el mensaje que les dije que es para mostrarle al usuario, hacer una redirección a la parte inicial que sería products y bueno, acá simplemente cachear el error y mostrar el error en todo caso que esto estuviera mal, ¿no? Así que simplemente con esto funcionaría. Ahora vamos a add product y vamos a hacer exactamente lo que tenemos con lo anterior, ¿no? Para no tener que tardar, tenemos el layout, solamente que aquí esto vamos a cambiarlo. Aquí no es product, sino que aquí lo que debemos traer es add product. ¿Bien? Y add product no se va a llamar product lead, sino que se va a llamar add product form. Vamos a llamarle así. Agarramos, copiamos por aquí y el client load para que lo pueda hidratar. Entonces con esto le damos a guardar y esto debería de funcionar. Así que volvemos a la pantalla, le damos a añadir producto y nos dice not found. Ok, esto es porque lo que nos está sucediendo es que en product nosotros estamos redireccionando a través del botón, pero al lugar equivocado. Vamos a verlo por acá, en añadir producto nos dice add product, bien, y esto no se llama así, lo habíamos colocado de una manera diferente, ¿no? Aquí como ven el nombre es add product, entonces debe ser exactamente el mismo. Eso no se vayan a confundir porque si no vamos a tener error. Y otra cosa que podemos arreglar por aquí es que cuando estamos haciendo la petición por get, acá le estamos en añadir el producto, le estamos llamando a nuestra colección productos, no products. Entonces debemos dejarlo así para que no haya problema. Y luego aquí en nuestra renderización, para que esto no nos falle,
vamos a decirle que esto lo estamos colocando en español porque, bueno, a veces es una mala costumbre mía tener que trabajar en Spanglish. Les pido una disculpa, pero eso a veces se hace bastante común y es algo que, bueno, no se debería, ¿no? Pero es algo que a veces no puedo evitar. Entonces, nombre, precio y precio, porque esos son los campos que le hemos dado a lo que se va a guardar en nuestro documento. Así que simplemente le damos a guardar. Ya con eso debería funcionar. Vamos a decirle añadir producto. Y ahora nos da un error. Nos dice, bien, algo ocurrió. Nos dice que mensaje II. Pero bueno, en fin, aquí tenemos, ¿no? Loading, mensajes, son cosas que suelen suceder. No pasa nada, pero no importa porque no se me es nada malo el hecho de que hay errores, porque de esa manera podemos checarlo incluso estando en el video, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a checarlo por acá. Va a estar nombre, precio, descripción y stock. Vean que ahora sí funciona. De hecho, vamos a volver. Bien, y vamos a poder decirle añadir producto. Y ahora nos dice nuevamente que esto está mal. Esto es porque a veces llega a cachearse o llega a ponerse de forma incorrecta. Pero lo que vamos a hacer es detener esto. Bien, vamos a detenerlo. Y vamos a volver a ejecutarlo nuevamente. Envían rundev. A veces pasa. Entonces vamos aquí. Esto ya lo está actualizando nuevamente. Ahora sí. Entonces añadir producto. Ahora sí funciona. ¿Ven? A veces ese es el problema. No se preocupen. Simplemente reinicien la consola. Porque a veces con lo del caché y eso termina guardándose la forma anterior. Y eso puede estar dándole problemas. Pero no significa realmente que ustedes tengan el error. ¿Ok? Entonces tenemos aquí crear producto. Y pues simplemente vamos a crear eso, ¿no? Vamos a decirle que queremos darle un nombre. Por ejemplo, vamos a darle un mouse gamer. Vamos a decirle que el precio es de 160. Vamos a decir que es un mouse gamer básico simplemente. Y un stock vamos a decir que sea de 50. Vamos a darle a guardar. Y esto permitiría guardar, ¿no? Y como vieron, ahí permitió guardar rápidamente. O sea, sí salió el mensaje, pero obviamente como es rápida la petición, termina haciéndolo rápido y termina haciendo la redirección, ¿no? Por la lógica que nosotros escribimos. Y aquí tendríamos nuestro mouse gamer. Tendríamos nuestro primer producto. Vamos a añadir el segundo. Vamos a decir un teclado de membrana. Simplemente por tener otro ejemplo más. Y el precio, vamos a decirle que este sea de 450. Vamos a decir que sea un teclado de membrana básico también. Y vamos a decirle que sea un stock de 60. Guardamos. Y esto también nos permite guardar y no redirecciona, ¿no? Y ahora sí, vean que incluso la petición por get está funcionando porque ya tenemos mouse gamer y teclado de membrana. Eso significa que está funcionando perfectamente. Bien, entonces devs, hasta aquí dejamos esta sección. Luego nos vamos a ver en la siguiente. Esto lo estamos teniendo dentro de nuestra base de datos y enseguida se lo voy a mostrar, ¿ok? Pero sin embargo necesitamos hacer eso. Entonces para poder escribir esa lógica debemos volver a nuestro Visual Studio Code. Bien. Y vamos a ir a la parte de Products. Esto lo podemos cerrar porque ya no vamos a hacer nada con Add Product. Simplemente vamos a tener aquí Products. Y acá pues nosotros lo que vamos a hacer es añadir una nueva función. Vamos a venir por debajo de donde está cerrar sesión. Y aquí vamos a crear la parte de la lógica para eliminar un producto. Así que vamos a decirle eliminar producto con confirmación. Vamos a checar esa lógica. Simplemente vamos a crear la función que se va a llamar handle delete. Sale en Windows y en Linux. Y bien, ahora tenemos que crear una variable confirmar. Vamos a llamarle así, confirmar. Y este confirmar simplemente va a ser como una especie de dialog, bien, que ustedes seguramente ya conocen, que es un Windows confirm, para poder confirmar si vamos a querer hacer eso o no. En este caso vamos a escribir el mensaje y vamos a decirle, ok, mira, ¿estás seguro que deseas eliminar este producto? A decirle así y vamos a tener ese mensaje de diálogo y simplemente sería eso. Entonces, si nosotros vamos a tener un if, entonces en este if vamos a decirle, ok, mira, si confirmar no es true, entonces vamos a hacer un return y ahí termina. Bien, de lo contrario, pues obviamente sí vamos a pasar a la siguiente sección, que va a ser la siguiente lógica, donde vamos a tener un dry catch. Aquí lo hacemos rápido y vamos a cachar el error. Y dentro de esto pues simplemente vamos a hacer una wait, porque ya les dije que es una petición asíncrona, donde vamos a utilizar delete dog, que por ejemplo aquí nos aparece y nos dice, mira, vamos a utilizarlo, y eso seguramente nos va a ayudar a traerlo directamente. Vean que acá lo está importando porque no lo teníamos antes de Firebase Firestore. Entonces si hacen eso también les puede servir y lo autoimporta por ustedes. Bien,
el delete doc. Entonces aquí tenemos que pasar todo lo que es necesario. Bien, aquí en el delete doc vamos a colocar bien esto, vamos a cerrar esto de aquí. Y además de eso debemos de decirle el ID, que es el ID que nos están pasando por medio del parámetro. Y ya con eso nosotros estaríamos haciendo la petición. Pero pues tenemos que decirle que esto tenga un guardado o hacer alguna cosa. Entonces para ello vamos a utilizar nuestra variable setProducts y vamos a decirle dentro, ok, vamos a decirle que haga un products.filter. ¿Bien? Esto para no tener que estar haciendo una petición nuevamente con el useEffect, es decir, para no tener que estar gastando peticiones, por ejemplo, al momento de tener que estar utilizando el useEffect. Es más que nada por esa razón por la que lo estamos haciendo. Bien, para no tener que gastar esas peticiones con el useEffect. Entonces aquí le decimos p.id, bien, perdón, aquí en la UI. Es decir que de esa forma pues nosotros hacemos el eliminado con la base de datos, que lo estamos haciendo por aquí, pero ya no tenemos que estar diciéndole al useEffect cuando haga la petición, por ejemplo, para traer los productos. Si nosotros lo hiciéramos como ya en otros tutoriales se los he enseñado, aquí tendríamos que utilizar la parte de la dependencia, ¿no?, del useEffect, es decir, que no solamente se monte una sola vez, sino que se monte varias veces. Entonces aquí tendremos que decirle que está a la escucha de la variable de estado de products, es decir, que cuando cambie eso en la base de datos y él esté haciendo peticiones constantemente para saber si algo cambió. Pero eso pues gasta o puede gastar muchas peticiones de lectura y debemos también de entender mucho eso de cómo va a estar enfocado nuestra aplicación. Bien, es más que nada por esa razón que estoy haciendo esta lógica, porque de esa manera sí es cierto que se va a eliminar, porque por eso el try catch lo tenemos aquí, es decir que esta petición, si es exitosa, va a permitir pasar a la siguiente línea. Si de hecho ese caso no es así, pues entonces vamos a tener el catch del error. Bien, pero pues si esto es positivo, pues vamos a hacer un filter de esto de la lista y así de esa manera simplemente lo quitamos de la UI. Bien, no significa que no esté en la base de datos, sino que lo estamos quitando de la UI también, pero para ahorrarnos las peticiones de lectura. Es por eso que estamos haciendo esto. Ok, entonces ahora pues simplemente acá podemos hacer un log, ¿no? Simplemente podemos hacer un console log en caso de que quisiéramos nosotros fijarnos el error y poder decir, no, error al eliminar el producto. Esto simplemente podemos hacerlo si nosotros lo queremos ver, ¿no? Y pues ponemos simplemente el error, ¿no? El error que acabamos de cachear en ese momento. Y listo, pues simplemente sería eso. Pues esto yo lo hice de una vez directamente para no perder más tiempo. Y bueno, pues simplemente hice un cambio en la UI, donde ahora estoy colocando en un div por separado, utilizando por aquí un poquito de Flexbox, bien. Y de esta manera, pues con Tailwind poder separar este div del botoncito, que en este botón puse un pequeño emoticono, que es como de un basurero, para que simplemente se vea así. Obviamente si tú quieres añadir iconos puedes hacerlo, está Ionic Icon, está Phonasm, está también uno que viene con Tailwind por defecto, incluso para React, que utiliza en formato SVG. Entonces tú puedes utilizar, tienes varias opciones y eso depende de ti, cómo lo quieras personalizar. En este caso yo lo voy a dejar así para que, bueno, no sea más tardado. Bien, tenemos producto, precio y obviamente eso. Entonces si volvemos a la UI, vemos que ahora sí, pues se ve un poquito mejor, ¿no? Y tenemos este iconito por acá. Entonces si nosotros queremos eliminar, supongamos este que está mal escrito, le vamos a dar que sí, nos dice, ¿estás seguro que deseas eliminar el producto? Le vamos a decir que sí, aceptar, y esto ya lo tendría que eliminar. Y ve, hizo el filtro, como que funcionó de forma correcta, hizo la función, lo hizo el filtro una vez que lo eliminó y ahora sí pues ya no tenemos que estar gastando. Como ven, no se actualizó, no volvió a renderizarse, es decir, no volvió a hacer una escucha, simplemente lo quitamos de la UI, pero obviamente esto en nuestra base de datos ya no se encuentra. Entonces por eso nos evitamos de gastar demasiadas operaciones de lectura de forma innecesaria. Ok, entonces simplemente eso. Antes de pasar a lo siguiente, pues simplemente quiero mostrarles lo de Firebase para que ustedes vean que esto está funcionando. Y bueno, aquí está, queridos devs, vean que aquí tenemos solamente dos registros porque en este caso pues solo estamos manejando esos dos productos. Vean que son los dos que se están renderizando. Como les dije, al momento de eliminar, sí elimina perfectamente esto de la base de datos, pero obviamente el que nosotros evitamos gastar esa operación de lectura. Bien. Y simplemente sería eso. Tenemos aquí el de Mouse Gamer y también seguramente tenemos igual el de teclado de membrana. Bien, y aquí está también con todos sus campos, incluso con el timestamp que sería el creado. Y aquí nos da, ¿no? El created at, updated at, cuando fue, la hora y todo eso. Entonces, esto sería todo por esta sección, queridos devs. Hasta aquí ya hemos avanzado, creo yo, correctamente. Estamos viendo todo eso. Algo que me gustaría también recomendarles es que tengan mucho cuidado con esta pantalla, con este dashboard de aquí,
porque cuando ustedes hacen selección en uno de sus documentos y en otro, incluso hasta en colecciones que tengan por aquí, deben tener cuidado porque esto también consume peticiones de lectura. Esa es una de las cosas más bárbaras que tiene Firebase, eso sí, de que pues el uso que ustedes le están dando, mejor dicho con esto, que estas pestañas las de uso, especialmente en el lado gratuito y también en el de pago, es que cuando ustedes estén viendo esto en las colecciones y haciendo esto de estas consultas, también lo toma como peticiones de lectura. Entonces, aunque ustedes estén optimizando en su aplicación, si ustedes están navegando demasiado y haciendo muchas búsquedas por aquí, también les va a consumir de ese recurso que les da gratis o incluso también del recurso que les da cuando tienen que hacer este pago. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si van a buscar algo específico, véanlo bien y no vayan probando simplemente porque luego eso les va a terminar costando bastante aquí en el uso, ¿no? Y las métricas se las va a tomar como operaciones de lectura. Y bueno, aquí van a poder ustedes estar checándolo en este dashboard que les dan, ¿no? Pero tengan mucho cuidado con eso que les digo. Así que nos vemos en la siguiente sección. Todas estas secciones, que suele ser la parte del update, es decir, que necesitamos nosotros una pantalla para poder actualizar, así como tenemos uno para añadir productos, también necesitamos una para poder actualizar estos productos, ¿no? Es decir, que si nosotros nos equivocamos o algo así, pues necesitamos hacer un update, ¿no? Eso es algo común y es algo que normalmente se suele utilizar bastante. Entonces, para ello debemos de aplicar una lógica. Pero aquí hay algo importante que quiero poder señalarles antes de empezar con el código, porque quiero que quede claro para ustedes. Bien, y es que vamos a volver nuevamente a la parte de Visual Studio Code. Y aquí quiero explicarles antes de poder pasar a cualquier componente. Miren, en Astro nosotros tenemos algo peculiar que, como les dije, es que todo lo tenemos dentro de Pages. Es decir, que todo el enrutamiento, todo lo que vamos a hacer está dentro de nuestra parte de Pages. Y aquí nosotros podemos hacer la navegación sin problema. Ahora, la cuestión es que nosotros, para poder utilizar esta lógica de actualización, podríamos estar acostumbrados, o lo más usual para nosotros sería algo muy sencillo, que simplemente poner esto como un botón o poner este nombre del producto pues como un anchor, como un enlace, y al darle clic esto nos abra una página nueva con la información, ¿verdad? A eso nosotros lo conocemos, o quizás muchos de ustedes ya lo habrán visto, que es el Dynamic Routing. Es decir, que nosotros, por ejemplo, aquí en la parte de Pages, podemos crear, por ejemplo, una carpeta y con esta carpeta pues colocar algo como, por ejemplo, entre corchetes id.astro, ¿no? O puede ser incluso id.js, que eso usualmente solía ser así en Next.js. Algunos que vengan incluso de haber tenido la posibilidad de trabajar en algún proyecto o en algunas cosas de prácticas con Next.js sabrán que pues precisamente eso de tener que hacer el Dynamic Routing es muy sencillo y que obviamente con eso nosotros no tenemos que estar creando un componente para cada una de las listas que tengamos dentro de nuestra lista de productos. ¿Me explico? Entonces por esa razón es bastante factible. Pero eso solamente funciona porque un framework como Next.js trabaja como SSR, que eso significa Server Side Rendering, es decir, que va a trabajar del lado del servidor. Por esa razón nosotros podemos hacer algo como eso. Bien, sin embargo, en este caso, pues nosotros no estamos trabajando eso con Astro, ya que Astro viene por defecto con SSG, que es el Static Site Generation, que ustedes lo pueden ver por acá. Bien, esto simplemente es una manera de poder demostrárselo de forma gráfica, ya que lo estamos haciendo aquí, pero simplemente pues trabaja de esta forma. Bien, entonces es muy diferente a trabajar del lado del servidor que como SSG. Bien, pero no quiero entrar en términos que sean tan técnicos y demás, simplemente que quiero hacérselo fácil para que ustedes lo entiendan, de que son cosas totalmente diferentes. Bien, este va a funcionar más de ese lado estático que en comparación con el SSR, que es un poco más dinámico, pero que ocupa pues precisamente eso, el lado del servidor. ¿En qué nos afecta? En que nosotros no vamos a poder aplicar eso de la misma forma aquí en Astro, porque para poder hacer algo como esto tendríamos que cambiar las configuraciones de Astro. Eso significa que tendríamos que transformarlo en una especie de SSR. Ahora, ¿que Astro puede trabajar con eso? Puede, porque con sus últimas actualizaciones y más, Astro se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa, la verdad. Entonces sí se puede hacer. Pero el problema es que nosotros cuando querramos enviar esta aplicación a producción ya no vamos a poder ser capaces de utilizar hosting gratuitos como por ejemplo Cloudflare, GitHub Pages, por ejemplo, o si no incluso también Netlify o algún otro servicio que sea así, donde te permite poder subir archivos de tipo estático, que cuando nosotros en Astro mandamos a un build, esto se compila o bueno, se construye
¿no? Y termina dándonos archivos totalmente estáticos, como si fuera el simple HTML y CSS con JavaScript de toda la vida, para nosotros poder desplegarlo en servicios así. Sin embargo, en este caso pues no nos serviría eso, ¿bien? Porque se está transformando en un SSR y tendríamos que utilizar servicios que son un poco más costosos y que la verdad van a salir un poco más caros. Entonces no nos conviene demasiado, especialmente si nuestro proyecto pues no está orientado a eso. Yo se los quiero explicar no solo porque estamos realizando una app muy sencilla como un CRUD como login, pero quiero que ustedes lo comprendan eso muy bien para que cuando les toque en un futuro ustedes ya entiendan el por qué se usa y por qué no se usa, y además cuáles son los beneficios y cuáles son los pros y los contras de utilizar estas tecnologías y obviamente qué les sirve y qué no. Si ustedes transforman esto en SSR, se puede, pero van a tener que gastar algo en un servicio como probablemente se hace tanto con Next.js como cualquier otro que funcione SSR. Entonces deben tener bastante cuidado con eso, ¿ok? Así que pues para nosotros poder darle solución a ese problema en específico, especialmente con el famosísimo update de que nosotros le demos clic a este nombrecito y este capture toda su información, su ID y demás, que lo usual sería eso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, capturamos el ID, lo enviamos a través del enrutamiento que en este caso tendría, digamos, Astro, enviamos eso navega a través de la URL y bueno, eso llega a la nueva página y la nueva página lo renderiza, hace la petición y demás. ¿Ven? ¿Me entienden? Ese tipo de lógica es la que aplicaríamos comúnmente, pero en este caso, pues Astro no trabaja de esa forma, él trabaja de una manera distinta. Y no quiero ser tan técnico porque eso se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan investigar, pero como les digo, no es algo tan factible. Entonces nosotros para poder solucionar eso vamos a utilizar otro método y es utilizar algo que viene con el navegador, que es el local storage. Pero ojo, no quiere decir que vamos a guardar todos nuestros productos y demás en el local storage, porque eso sería también un poquito inseguro. Simplemente vamos a guardar de forma temporal los datos de esa actualización, para que de esa manera nosotros carguemos estos datos, carguemos este producto con todos sus campos y podamos enviarlo sin ningún problema y pedírselo en esa nueva página para nosotros poder hacer esa actualización. Pero como sé que no me van a entender simplemente con la aplicación, vamos a aplicarlo ahora mismo. React, vamos a utilizar el useState y también vamos a utilizar tenemos que utilizar el useEffect. Además de esto vamos a hacer otro import porque vamos a traer de nuestra carpeta de lib nuestro archivo de Firebase, ¿bien? Y de aquí pues vamos a traer también una de estructuración, como ustedes sabrán, y en este caso va a ser simplemente de la DB. Y aquí vamos a hacer otro import que son las funciones, en este caso propias de Firebase. Bien, Firebase, vamos a hacer Firebase Firestore y de aquí vamos a destructurar por ejemplo el doc para saber el tema del documento y también el update doc para poder hacer la actualización de los documentos. Y aquí vamos a crear un export, vamos a decirlo default function, bien, default function, edit, product. Vamos a llamarle así, cerramos la función y ya tendríamos nuestro componente. Bien, entonces con esto ya tenemos el edit product. Aquí lo que vamos a hacer es obtener el producto pero desde el local storage. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a traer este useEffect para que lo cargue cuando monte este componente que va a ser nuestra página de edit product. Entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar una constante para poder guardar lo que ya nosotros, para obtener mejor dicho, lo que nosotros ya guardamos anteriormente, que eso es lo que vamos a hacer luego en products. Bien, vamos a guardar allí en nuestra local storage a través de selected product, vamos a guardar un item. Este item va a ser todos esos campos de ese producto que van a ser nombre, precio, cantidad, ¿saben? Entonces todo eso lo vamos a guardar en el local storage, pero solamente de ese producto, y eso va a estar guardado allí. Aquí lo vamos a obtener y vamos a hacer validaciones, ¿no? Si es que existe el store, entonces lo que va a hacer es hacer una serialización y deserialización, que es así como se llama, con el json.parse y con el json.stringify. Aquí hacemos un json.parse para poder deserializar y lo guardamos dentro de nuestra variable de estado. Una vez que esto pasa, pues ya vamos a tenerlo dentro de nuestra variable de estado product. Si eso no es cierto o no es así, pues hacemos simplemente una relocation a nuestra página inicial y va a redirigir. Bien, no hay ningún problema de eso. Eso es una validación. Y luego aquí haríamos el handle update, que sería la actualización. Bien, con esto nosotros estamos haciendo esta función. Bien, esto quiero que se entienda para que nosotros podamos pintarlo dentro de nuestra UI en nuestro
inputs podamos pintar precisamente la información que tiene actualmente, porque el usuario necesita saber es la información que tiene ese producto. Es decir, todos los campos que se introducieron mal o que quizás se necesitan cambiar, pues obviamente deben de pintarse en nuestro formulario. No se pueden quedar así, ¿verdad? Entonces por eso estamos haciendo eso, para que luego el value, uno de nuestros inputs, sea producto.nombre, producto.precio, porque de esa forma vamos a estar pintando los valores que están viniendo, que nosotros ya enviamos anteriormente. Y ya simplemente con el onChange nosotros vamos a cambiar esa información, bien, a través de la variable de estado, de esta forma, utilizando Split Operator, y obviamente cambiándolo por el nuevo valor que el usuario va a estar typeando en ese input. Ahora, la razón de usar el Split Operator es porque si nosotros no typeamos nada o el usuario no typea nada dentro del input, no pasa nada. Igual va a seguir teniendo la copia de lo que venía en producto, y como tiene ese valor no va a estar vacío ni tampoco va a estar nulo. Entonces va a guardar esa información, porque supongamos que ese input o ese campo de texto no le interesó cambiarlo, simplemente el que estaba mal, digamos, era el nombre o solo el precio, pero todo lo demás está bien. ¿Me explico? Entonces, de esa manera nosotros podemos controlarlo. Y simplemente pues aquí hacemos un pequeño loading donde mostramos lo mismo que en el botón que ya les dije al principio, que era para guardar. Bien. Y aquí simplemente una pequeña renderización de lo que era el mensaje, porque si en este caso existe aquí en nuestro catch, existe algún error, pues esto simplemente se va a mostrar aquí, bien, y lo va a renderizar de esta forma. Simplemente se trata de eso. Y bueno, acá tenemos el try catch, donde vamos con nuestra colección de productos, enviamos el ID también, y aquí estamos pues enviando al update doc tanto la referencia, que son el parámetro principal, pero también nuestros campos principales, que son nombre, precio, descripción y stock, que lo estamos capturando de nuestros inputs con nuestra variable de estado, como ya les expliqué. Y simplemente hace eso. Primero muestra, luego de que se hizo exitoso esto, muestra un mensaje y utiliza un set timeout simplemente para que esa regresión tarde un poquito mientras muestra el mensaje, y esto lo vuelve a salir, que acá, como ven, le estamos dando un periodo de un segundo. Bien, simplemente eso. Por eso tiene aquí 1000, ¿no? 1000 milisegundos por un segundo. Entonces con eso simplemente sería lo que estamos haciendo, y aquí pues una breve renderización de que muestre si es que está cargando, dependiendo si hay productos o no, ¿no? Y simplemente sería eso el edit product, pero obviamente esa sería la lógica principal de esto. Ahora también necesitamos hacer un cambio dentro de product, y eso sería en la parte de la renderización, donde tenemos nuestra lista desordenada, porque aquí nuestro nombre de producto es el que debe dar esa acción. Es decir, nosotros podemos dar clic acá para que él envíe toda esa información que ya tiene de este producto y la guarde en nuestro local storage, y de esa manera nosotros aquí podamos capturarla. Entonces vamos a hacer eso ahora. Todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo, no se preocupen, eso no cambió con lo que ya habíamos hecho anterior, pero aquí lo que añadimos es que este span, que es donde estamos renderizando el nombre, pues lo vamos a convertir en un anchor, bien, en una especie de enlace, donde nosotros vamos a tener un href, que esto va a cambiar a edit product. Ahora mismo esto no funciona porque no lo hemos creado, tenemos que crearlo por aquí, bien, no se vayan a olvidar de eso para que no nos dé error. Y además pues vamos a utilizar un onClick, que es un evento de React, y vamos a decirle que utilice el local storage, set item, y que se llame selected product. Y aquí vamos a hacer una serialización que sería json.stringify product. Bien, o sea, product haciendo referencia a que todo el producto, ¿no? Todo ese documento, todo ese objeto que estamos obteniendo en cada recorrido del map se va a guardar precisamente aquí, ¿no? Pero obviamente cuando solamente haga un clic dentro de ese producto. Entonces todo ese producto se va a guardar dentro de nuestro local storage, y esto lo va a redirigir aquí. Y una vez que estemos en este componente, pues aquí simplemente hacemos la deserialización, que sería selected product, traemos el getItem, lo guardamos y deserializamos, y simplemente lo utilizamos en nuestra variable de estado. Así que espero que con eso haya quedado bastante claro la lógica. Enseguida lo vamos a visualizar, porque primero tenemos que crear en Pages. Bien, en Pages debemos de crear ese edit product. editproduct.astro. Y aquí, como siempre, pues nosotros debemos de colocar exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Yo aquí lo tengo directo para empezar con eso y ya no tener que estar copiándolo ni hacerlo de cero, porque ya se ha tardado bastante con la explicación. Así que con esto lo vamos a guardar. Hacemos simplemente el client load y ya con eso lo tendríamos perfecto. Bien, entonces vamos a la parte del navegador. Y ahora sí vamos a crear un nuevo producto. Bien, vamos a crear un nuevo producto porque vamos a colocar las cosas mal. Supongamos que ponemos esto de aquí también. Y vamos a decir que acá ponemos esto así, ¿no? Entonces vamos a darle a guardar producto.
Esto lo guardó. Ahora sí está cargando los nuevos productos y vemos que aquí está. Y ven que ahora sí nos sale, ¿no? El puntero cambia porque ahora se trata de un enlace, se trata de un anchor. Entonces vamos a darle clic y vamos a ver si funciona. Y bien, aquí estamos en nuestra página de actualizar productos y como ven, esto está funcionando perfectamente. Bien, tenemos aquí todo esto y bueno, está capturando la información tal cual, que eso es lo que queríamos con el local storage, bien, para no tener que evitarnos el problema que les comenté en un inicio. Así que simplemente, no sé, aquí vamos a decirle que diga, por ejemplo, speak, o puede ser, no sé, auriculares, por ejemplo, simplemente eso. Vamos a decirle, pues no sé, que aquí sea unos 20. Vamos a decir que sea auriculares por Bluetooth. Bien, Bluetooth, que creo que Bluetooth se escribía así. Bueno, la verdad que no me acuerdo ahora mismo cómo se escribía Bluetooth. Una disculpa, muchachos. Pero, y acá vamos a decirle que sea 30, ¿no? Entonces estamos cambiando todos los campos. Vamos a decirle actualizar producto. Bien. Producto actualizado correctamente. Ahí ven, ahí nos sirve el setTimeout. Nos deja visualizar el examen, el mensaje, perdón, no el examen. Y ya con eso, pues lo actualizó perfectamente. Y vean que ahora sí lo tenemos bien renderizado. De hecho, incluso podemos ir a la parte de nuestro Firebase. Vamos a la parte de datos. Y van a observar que sí se ha actualizado. Mouse gamer debería ser este quizás, teclado es este de aquí, ¿no? Auriculares por Bluetooth, auriculares 20 y 30. Vean que se actualizó la información sin ningún problema. Bien, esto está funcionando perfectamente y quiere decir que pues está muy bien nuestra aplicación en este caso y con el update lo hemos visualizado perfectamente. Pero antes de finalizar me gustaría mostrarle lo siguiente. Vamos a la parte de inspeccionar y lo que tenemos que checar por aquí, que sí es bastante importante, es la parte de memoria, almacenamiento. Bien, ahora algo que seguramente ustedes se van a preguntar, bien, y vamos a subirlo un poquito. Aquí almacenamiento local, que sería local storage, vemos que sí está guardando el selected product, pero quiero que observen por aquí, bien, por acá, tenemos la información que precisamente se guardó, que es la anterior a actualizar, ¿no? Que es la que estaba errónea, con el precio 12, con la descripción que estaba mal escrita, con el stock 8 y con el nombre anterior. Porque es esta la que nosotros estamos capturando para luego poder ser cambiada y actualizada en la nueva información, que como ven funciona perfectamente y tenemos los nuevos datos. Y no hay ningún error, todo funciona muy bien, porque como les dije, esa es la lógica para evitar ese problema que tuvimos. Pero algo que quiero que entiendan es que si ustedes no quieren que esto suceda, o sea, no quieren que esto quede aquí guardado dentro del local storage, lo que pueden hacer simplemente, ¿no? Es que en el dentro del código, donde hacen el edit product, por ejemplo, bien, no aquí en el useEffect, porque el useEffect simplemente está trayendo esta información, no lo hagan aquí, pueden hacerlo en esta sección donde tenemos el handle update. Aquí una vez que haga la redirección, o mejor dicho, antes de que haga esta redirección con el setTimeout, lo que pueden hacer es que pueden colocar el mensaje actualizado correctamente y antes del setTimeout pueden escribir aquí la sentencia para poder eliminar este local storage, es decir, que elimine la información del local storage y que lo deje en vacío. O simplemente pueden decirle local storage.setItem en selected product y pueden decirle que simplemente se ponga en vacío. Es decir, que para que cuando estén en el navegador pues no haya esto, o sea, no se guarde esto de aquí, que quede totalmente eliminado. ¿Me explico? Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá decimos eliminar todo, pues no habría esa información. Entonces, va a quedar exactamente de esta forma. Bien, no se va a visualizar absolutamente nada de lo que tenía en el local storage. Y de esa forma, pues ustedes pueden asegurarse, ¿no? De que no hay problema, de que pues no se está guardando información valiosa, ¿no? De que no pueden tener por ahí algunas cositas de seguridad. Pueden hacerlo de esa manera y así se libran de eso, pero no lo hagan en el useEffect, háganlo por aquí, como les digo, por aquí en esta sección. Eliminen la información y ya con eso pues se evitan de cualquier cosa y no van a estar teniendo ningún problema con respecto a seguridad ni que se esté guardando ninguna información que ustedes no quieran. Bien, y simplemente sería eso, esa sería la única observación y obviamente lo que les digo, si ustedes quieren pueden hacerlo de esa manera para que así lo tengan como tutorial bastante extenso. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Ya hemos visto cómo poder utilizar o seguir utilizando Firebase sin problema de forma gratuita. Ya vimos cómo utilizar el login, el authentication, tanto el login como el register, cómo checar esa sesión, cómo poder tener
para registrarse, para iniciar sesión. Hemos visto también todo el CRUD, cómo poder utilizarlo, en este caso en una tecnología como la de Astro. Bien, que estamos trabajando propiamente con Astro, y vean lo fácil, lo increíble que es poder trabajar con esta herramienta. La verdad que para mí se ha convertido en algo bastante interesante de poder utilizar, así que pues yo se la recomiendo, ¿no? En caso si ustedes tienen proyectos personales, puedan hacerlo con esto, porque como les digo, incluso en un inicio les va a salir bastante económico, porque si lo utilizan de forma estática, tal cual, y así lo envían a un build, pues esto pueden utilizarlo en cualquier lugar, ¿bien? En GitHub Pages, en Cloudflare Pages, en lugares que tienen dominio hasta cierto punto gratuito, pues ustedes pueden empezar por ahí a probar sus aplicaciones o algún emprendimiento que ustedes tengan, ¿no? Entonces una herramienta muy potente, y esto les va a servir, de verdad les va a servir muchísimo, ¿bien? Así que sin más, si les ha gustado, si les sirvió, suscríbanse al canal, dejen algún comentario, dejen su like. No se preocupen que, como les digo, van a tener el repositorio remoto para poder revisar el código sin problema. Bien, así que sin más, los veo en un próximo video, en un próximo contenido.